Hola. Sí, doctor. Bueno, entonces, lo que les decía, los síntomas, estábamos hablando de los síntomas, hay alteración del hábito intestinal, ¿sí? Y de acuerdo a la alteración que presente el paciente, hay clasificación en intestino irritable con predominio de diarrea y con predominio de estreñimiento también, ¿no? El paciente puede tener distensión abdominal, flatulencia, moco, y habitualmente el paciente refiere que la distensión abdominal alivia bastante con eliminar los gases, ¿no? Y puede tener síntomas extracolónicos también el paciente que nos pueden hacer confundir con otras patologías. Estoy admitiendo a más, un cachito. Entonces, el paciente puede tener síntomas que no están específicamente en el colon. Puede tener, por ejemplo, pirosis, puede tener dispepsia, náuseas, vómitos, estudios manométricos han demostrado alteraciones en la motilidad del esófago, del estómago también, o intestino delgado o vesícula biliar. Otros síntomas extraintestinales, puede tener aumento en la frecuencia y urgencia urinaria, más en mujeres, puede tener disfunción sexual, es decir, dispareunia, ¿no? Puede tener fibromialgia, aquí está la dispareunia, puede tener insomnio, alteraciones menstruales, dorsolumbalgia, cefaleas tipo migraña, fatiga, insomnio. Entonces, miren, así puede estar el paciente, ¿no? Muchas veces, como además tiene un trastorno psicológico, no puede dormir el paciente, ¿no? No puede conciliar el sueño. Y es importante tomar en cuenta el rol de las alteraciones psicosociales, como habíamos dicho, ¿no? Como la ansiedad, depresión, somatización, tienden a tener un intestino irritable de mayor severidad que lo normal, y los síntomas del intestino irritable tienden a exacerbarse por el estrés y la tensión emocional, lo que habíamos comentado en todo momento, ¿no? Y habitualmente se presenta en mujeres, como habíamos dicho, y las mujeres, no todas las mujeres, pero muchas mujeres no tienen buen control del estrés y tensión nerviosa y somatizan mucho el dolor, ¿no? Entonces, por las particularidades clínicas descritas y porque los trastornos digestivos funcionales y en especial esta patología no tiene marcadores biológicos específicos, obviamente podemos tener algún problema para el diagnóstico de esta enfermedad, sean estos laboratoriales, anatomopatológicos, endoscópicos, radiológicos o de otra índole. Entonces, se pueden plantear algunas dificultades importantes al médico para el diagnóstico de esta enfermedad, al que tendríamos que llegar al diagnóstico de esta enfermedad después de descartar patología orgánica, ¿no? Entonces, habrá que pedirle algunos estudios al paciente en cada caso en particular, ¿no? Y esta situación también ha llevado al desarrollo de criterios diagnósticos basados en síntomas, que se los utiliza habitualmente para el mejor rendimiento diagnóstico de esta enfermedad, que tiene bastante aceptación, no solamente en gastroenterología, sino también en psiquiatría, ¿no? Y otras especialidades médicas. Y a continuación vamos a explicar algunos criterios, por ejemplo, vamos a mostrar algunos criterios. Por ejemplo, tenemos los criterios de Manning, que se manejaron bastante en 1978 y son los criterios de diagnóstico basados en síntomas. Miren, eran los más utilizados en ese entonces, hasta hace algunos años. Miren, el paciente tiene dolor abdominal frecuente, más de 6 deposiciones, más de 6 episodios al año que mejoran con la deposición. Otra característica, deposiciones blandas, pastosas al inicio del dolor, aumento del número de deposiciones con el inicio del dolor, sensación de distensión abdominal, mucosidad en las deposiciones, sensación de tenesmo rectal, evacuación incompleta, ¿no? Estos criterios presentaban una adecuada especificidad, pero su sensibilidad no era satisfactoria, por lo cual fueron paulatinamente descartados. Ya no se los utiliza casi para nada los criterios de Manning, pero estamos viendo cómo ha sido la evolución. Hablamos de los criterios de Roma 1, que fueron utilizados en el 94. Y miren, estos son los criterios. Al menos 12 semanas de forma continua recurrente de ¿qué? Dolor abdominal que se eleva con la defecación o que se asocia a un cambio en la frecuencia o en la consistencia de las heces, ¿sí? 2 o más de los siguientes síntomas, al menos una cuarta parte de las ocasiones: alteración de la frecuencia deposicional, alteración de la consistencia de las heces, duras o líquidas, alteración de la evacuación, mayor esfuerzo o urgencia para realizar las deposiciones, evacuación incompleta, bastante moco en la deposición y además distensión abdominal, ¿no? Hablamos de los criterios de Roma 2 desde 1999, estos son los criterios de Roma 1 del 94, ¿sí?
Los siguientes síntomas deben ser continuos o recurrentes por lo menos durante 3 meses en los 12 meses precedentes. Dolor o malestar abdominal con 2 o 3 de las siguientes características. Aliviado con la defecación o inicio asociado con un cambio en la frecuencia de las deposiciones o inicio asociado con un cambio en la forma de las heces, en la apariencia. Entonces, todo esto habrá que tomarlo en cuenta, ¿no? Los siguientes síntomas apoyan al diagnóstico. Menos de 3 deposiciones por semana, estreñimiento, más de 3 deposiciones por día, diarrea, heces duras como terrones, deposiciones blandas u acuosas, esfuerzo durante la defecación, urgencia para defecar, sensación de evacuación incompleta, deposiciones con moco y distensión abdominal. Entonces, miren, son muy similares, ¿no? Tenemos los criterios de Roma 3 del 2006, ¿no? Que son similares, miren, presencia de dolor o molestia abdominal recurrente durante al menos 3 días por mes en los últimos 3 meses, asociado a 2 o más de los siguientes datos: mejora con la defecación, comienzo asociado con un cambio en la frecuencia de las deposiciones, comienzo asociado con un cambio en la consistencia de la deposición. Además, las molestias deben estar presentes durante los últimos 3 meses y haber comenzado un mínimo de 6 meses antes del diagnóstico. Y dentro de esta categoría hay un subgrupo, ¿sí? Lo que les decía, hay síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, con predominio de diarrea, con patrón mixto, cuando hay alternancia de diarrea y estreñimiento, y hay un intestino irritable con patrón indefinido, cuando no tiene demasiadas características de cada uno de los anteriores, ¿no? Y lo que les decía, antes de pensar en un paciente mayor, antes de pensar en un intestino irritable, se deberían descartar algunas patologías orgánicas, ¿no? Entonces, los criterios mencionados anteriormente confieren un alto porcentaje de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de esta enfermedad. Sin embargo, es necesario recurrir a un número limitado de métodos auxiliares de diagnóstico para descartar patología orgánica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que le pedirían a ustedes? ¿Para qué nos servirá un hemograma en el intestino irritable? ¿Quién me puede decir? ¿Para qué nos servirá un hemograma en el intestino irritable? ¿Será para el diagnóstico diferencial con una patología infecciosa, por ejemplo, que esté determinando la patología, un cuadro de leucocitosis a nivel del hemograma? Obviamente que sí, para eso sirve. Entonces, miren, si le pedimos un hemograma, en el intestino irritable va a estar normal porque es un cuadro funcional, pero si se trata de una patología de naturaleza orgánica, por ejemplo, un cuadro infeccioso, seguramente vamos a encontrar leucocitosis, neutrofilia, desviación a la izquierda, ¿no es cierto? La BSG también, ¿sí? La BSG habitualmente está normal en el intestino irritable, pero en los cuadros infecciosos puede estar alterada, ¿no? La química sanguínea, ¿sí? Podemos pedirle una química sanguínea para ver cómo está la glucosa, la urea, la creatinina del paciente. Y nunca olvidarnos de pedirle un coproparasitológico, ¿sí? Si el paciente ha venido, por ejemplo, con diarrea, nada raro que se trate más de una parasitosis que de un intestino irritable, sobre todo de un paciente joven. Entonces, miren, debemos pedir algún par de estudios para descartar patología orgánica y recién pensar en el intestino irritable. Entonces, un coproparasitológico y sangre oculta en heces fecales para descartar una parasitosis y eventualmente una neoplasia de colon, que se va a caracterizar por la presencia de sangre oculta en las heces, ¿no es cierto? Estudios de colon, por ejemplo, ¿qué podemos pedirle? Colon por enema, ¿sí? Para ver si no hay el signo de la manzana mordida, por ejemplo, ¿se acuerdan que nos orienta más a un cáncer de colon? Podemos pedirle una rectosigmoidoscopía para ver cómo está el recto sigmoides, ¿sí? Y rectosigmoidoscopía en menores de 50 años y colonoscopía en mayores de 50. Es decir, la colonoscopía nos va a descartar, por ejemplo, otras patologías como una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, una colitis indeterminada, una amebiasis, una parasitosis, un cáncer de colon, todas esas cosas. Entonces, eso es lo que hay que pensar, ¿no? Estudio de gabinete y laboratorio, hay que pedirle biometría hemática completa, es decir, un hemograma completo. También podemos pedirle una determinación de hormonas tiroideas, porque no se olviden de que las hormonas tiroideas tienen un papel fundamental en el funcionamiento del intestino. Los hipotiroideos, por ejemplo, tienen retardo en el funcionamiento intestinal y los hipertiroideos tienen aumento del funcionamiento intestinal. Entonces podemos pedirle determinación de hormonas tiroideas para ver cómo está, prueba de sangre oculta en heces, pensando en una neoplasia, por ejemplo, colonoscopía. Y pacientes de 50 años o más hay que pedirle una prueba de sangre oculta en heces fecales
más seguramente una colonoscopia, ¿no? Si los exámenes iniciales no muestran alteraciones compatibles con trastornos orgánicos, todavía no tenemos el diagnóstico, quiere decir todo esto, se inicia tratamiento, ¿sí? Para intestino irritable y se reevalúa a las 4 a 6 semanas, ¿sí? Si no hay mejoría o el cuadro empeora, hay que realizar estudios adicionales en base a los síntomas que está presentando el paciente. ¿Y qué podemos pedirle? Miren, cuando el paciente tiene mucho dolor y flatulencia, podemos pedirle una tomografía computada de abdomen para descartar una patología orgánica. Podemos pedirle un hepatograma, una prueba de función hepática para descartar una patología hepática, una amilasemia para descartar una pancreatitis aguda, una biopsia intestinal y colónica, pensando en una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerativa, una prueba de tolerancia a la lactosa y a la glucosa. Es frecuente ahora en nuestro medio, hay mucha gente que tiene intolerancia a la lactosa. Es por eso que ustedes saben de que hay leches deslactosadas, ¿no? Entonces, y esa puede ser la causa de la diarrea que está presentando el paciente, por ejemplo. Entonces, como verán, hay que hacer el diagnóstico diferencial con varias patologías, ¿no? Cuantificación de grasas y de grasa en heces. Si el paciente tiene esteatorrea, es decir, demasiada grasa en las heces fecales, podemos pensar, por ejemplo, en una pancreatitis crónica. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y cuando el paciente tiene intestino irritable con predominio de diarrea, hay que pedirle osmolaridad en heces, biopsia intestinal y colónica y pruebas de tolerancia a la lactosa y la glucosa. Y además cuantificación de grasa en heces, ¿sí? Si tiene intestino irritable con predominio de estreñimiento, hay que pedirle un tránsito colónico con contraste, una manometría anorrectal y un estudio de defecografía. ¿En qué consiste la defecografía? En sacar radiografías en el momento, en que el paciente realiza la defecación en forma activa, ¿sí? Para ver si no tiene alguna alteración a ese nivel, a nivel colónico, a nivel del recto, que esté determinando la alteración de la defecación en el paciente. En eso consiste, se realiza este estudio en algunos centros médicos y también puede ser necesario realizar una manometría anorrectal, ¿no? Y como esta patología es crónica y muchas veces el paciente no mejora rápidamente, cada vez se están realizando nuevos estudios, se están buscando nuevas técnicas para mejorar el rendimiento diagnóstico de esta patología, nuevas técnicas imagenológicas para el estudio de la fisiología cerebral en el intestino irritable. ¿De qué se trata? Se están estudiando potenciales evocados corticales, tomografía con emisión de positrones, resonancia magnética funcional, para estudiar la función cerebral en pacientes sanos y con intestino irritable, ¿no? Y el diagnóstico diferencial, como es una patología que nos puede confundir con otras enfermedades, podemos hacer el diagnóstico con trastornos de mala absorción, como por ejemplo un síndrome postgastrectomía. Un paciente que ha sido operado del estómago tendrá una mala absorción por este hecho, ¿no? Enfermedades intestinales como la enfermedad celíaca también es otro diagnóstico diferencial, insuficiencia pancreática, trastornos dietéticos como la intolerancia a la lactosa, al café, al alcohol, a las grasas, infecciones de origen, como su nombre indica, infeccioso o parasitario, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, enfermedades inflamatorias del intestino como enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, misceláneas como la endometriosis, tumores endocrinos, carcinoides, el bipoma y el síndrome de Solinger-Ellison, ¿no? Aquí están todos los diagnósticos diferenciales resumidos, todo lo que hemos comentado, ¿no? Y hablamos de la clasificación de síndrome de intestino irritable en el adulto, ¿no? De acuerdo al patrón en los hábitos defecatorios, el síndrome de intestino se clasifica con constipación, con diarrea y mixto, como ya hemos comentado, ¿sí? Y hablamos de la clasificación de severidad, ¿no? Tanto para el diagnóstico como para el tratamiento del intestino irritable debe basarse en enfoque biopsicosocial integrado que tome en cuenta factores fisiológicos y psicosociales. En base a estos puede determinarse la severidad del intestino irritable en leve, moderada y severa, ¿sí? Hablamos de los casos leves. Miren, hablamos de los casos. Son los más numerosos los casos leves de intestino irritable. ¿Qué características tiene el intestino irritable leve? Miren, presentan síntomas leves relacionados con estresores claramente relacionados con la función intestinal. Es decir, el paciente tiene estrés y siente inmediatamente la distensión, la flatulencia, el dolor abdominal tipo cólico, todas las molestias de intestino irritable, ¿no? Entonces, está relacionado con estresores claramente relacionados con la función intestinal alterada.
Y el paciente en los casos leves puede identificar por anticipado cuánto su dolor o diarrea va a empeorar. Es decir, tiene estrés y dice, no, ya me va a empezar a molestar. Es renegado, entonces inmediatamente ya se siente mal, ¿no? Por ejemplo, después de comer en el periodo menstrual o estresores psicológicos, ¿no? No presentan factores psicosociales o cuadros psiquiátricos asociados, los casos leves. Controlan su enfermedad adecuadamente y tienen buena calidad de vida habitualmente. No recurren a centros médicos con frecuencia, ¿sí? Hablamos de los moderados, menor proporción de pacientes. Son vistos en centros de atención primaria y de especialidad. Y miren, estos presentan síntomas intermitentes, pero más severos y frecuentes y a veces incapacitantes. Entonces, es un cuadro mayor, presenta signos, sintomatología mayor en relación a los casos leves, ¿no? Puede faltar, miren, estos pacientes ya tienen alteración de su calidad de vida, porque faltan al colegio, al trabajo durante los ataques severos, ¿no? Su calidad de vida está comprometida y recurren con frecuencia a centros médicos y experimentan mayor angustia en relación a sus síntomas. Entonces, síntomas más severos. Y los casos severos son menos numerosos. Son frecuentemente vistos en centros especializados o de tercer nivel. Refieren dolor más constante y recurrente que no se relaciona con función intestinal alterada, que sugiere más bien una alteración del sistema nervioso central antes que de la fisiología intestinal, ¿no? Estos presentan habitualmente dificultades psicosociales, ansiedad, depresión, somatización, ¿no? Y los pacientes no las aceptan o minimizan su relevancia, ¿no? Y el tratamiento. Tomar en cuenta, miren, esto es muy importante que lo tomen en cuenta en el tratamiento, tomar en cuenta los aspectos fisiológicos y psicosociales en el paciente con intestino irritable, dada su interacción en la explicación de la severidad de los síntomas. Y miren, el pilar fundamental del tratamiento en estos pacientes es establecer una relación médico-paciente adecuada. No quiere decir que deben salir con su paciente cuando sean médicos, no quiere decir que salgan con su paciente, sino que se lleven bien con su paciente. Eso es lo que quiere decir. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? No, miren, y miren estos conceptos. No es tan importante lo que se prescribe o se indica como la manera en que se lo hace. Es decir, viene el paciente, doctor, otra vez me está doliendo, venga, ha llegado un nuevo medicamento, tómese esto, esto sí o sí le va a calmar. Este es el último medicamento que ha salido y le damos un placebo. ¿Qué les parece? Entonces, eso es lo que quiere decir este hecho. No es tan importante lo que se prescribe o se indica como la manera en que se lo hace. ¿Estamos de acuerdo? El médico debe escuchar al paciente, entender sus sentimientos, porque muchas veces el paciente con intestino irritable viene a la consulta no porque está mal, sino quiere que alguien le escuche, ¿sí? Y procurar un ambiente de confianza y simpatía entre ambos. Explicarle al paciente la naturaleza de sus síntomas, decirle, usted tiene una enfermedad, pero es de orden funcional, ¿sí? Adaptarse a su nivel cultural y peculiaridades personales y tranquilizarlo de sus temores. Lo que les decía, viene y dice, doctor, mi vecino, mi amigo me ha dicho, debes tener cáncer, que te hagan otros estudios. No. Entonces, tranquilizarlo de sus temores, ¿no? Y hablamos del tratamiento en el síndrome de intestino irritable leve. Educar al paciente, tranquilizar al paciente, darles recomendaciones que le ayuden a recuperar su estado saludable. Educación consiste en explicarle que los síntomas del intestino irritable son reales y que se deben a todo esto. Miren, a una respuesta aumentada del intestino, a diferentes estímulos como los alimentos, cambios hormonales en las mujeres, medicamentos, estrés, que dan lugares a contracciones intestinales anormales. ¿Estamos de acuerdo? Indicarle al paciente que tiene una sensibilidad incrementada del sistema nervioso intestinal, ¿sí? O ambos, y que dichos cambios se manifiestan con dolor, diarrea, estreñimiento y formación de gases en proporciones variables y muchas veces incrementadas, ¿no? Es preciso tranquilizar al paciente de sus temores y preocupaciones. También importante la orientación dietética, hay que orientarle qué no debe comer. Por ejemplo, las habas acumulan bastante gas en el intestino, eso va a empeorar su intestino irritable, ¿no es cierto? Entonces, mejor si enviamos a este paciente a la nutricionista, ¿no? Entonces, orientación dietética es importante, que incluye evitar medicamentos, alimentos grasos, cafeína, alcohol, habas, leche, que dan lugar a síntomas incrementados y recomendar fibra en caso de estreñimiento. Aquí está, aquí está la dieta en el paciente con síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, ¿no?
Y esos son los casos leves. Ese es el tratamiento en los síndrome de intestino irritable leve. Hablamos de los casos moderados. Además de lo indicado en el anterior, monitorizar los síntomas, precisar horario, severidad y presencia de factores asociados y también los factores desencadenantes como alimentos o estresores. Reevaluar todos los datos clínicos del paciente, reevaluar dichos factores y replantear con el paciente modificaciones a la dieta, estilo de vida o comportamiento, ¿no? Y en caso de dolor, diarrea o estreñimiento, relacionar con la fisiología alterada, ¿no? Para tratar lo que se mencionó anteriormente, se puede recurrir, por ejemplo, a antiespasmódicos para el dolor, antidiarreicos para la diarrea y fibra para el estreñimiento, ¿no? Y la psicoterapia es importante en estos pacientes porque reduce la ansiedad, estimula comportamiento favorable a la salud, confiere control de su tratamiento y mejora la tolerancia al dolor. Hablamos de los casos severos. Además de las medidas indicadas, fortalecer la relación con el médico a través de visitas cortas pero regulares. No quiere decir salir con su paciente, lo que les decía, ¿no? Bien, fortalecer la relación con el médico con visitas cortas pero regulares, en las que se refuerce el apoyo psicosocial. Y miren, el médico debe minimizar estudios diagnósticos. El paciente dice, por favor, doctor, pídame, dice que hay resonancia magnética, ha salido ahí un resonador último que ha llegado al país, hágame ese estudio, hágame una tomografía con emisión de positrones. No, entonces el médico debe minimizar estudios diagnósticos, evitar tratamientos innecesarios, definir objetivos terapéuticos reales, orientados a mejorar la calidad de vida, antes de crear expectativas de curación y aumentar las responsabilidades del paciente en el tratamiento. Entonces, no es importante. Y el tratamiento con antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la captación de serotonina puede dar ayuda importante en síntomas severos, recurrentes o incapacitantes. Eso hay que tomarlo en cuenta y explicar que estos tienen acción de analgesia central. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que van a modular adecuadamente van a hacer de que la modulación descendente del dolor sea adecuada y el paciente no tenga una percepción alterada del dolor a nivel colónico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Referir al psiquiatra en casos muy severos como ansiedad o pánico, depresión mayor, pobre calidad de vida, trauma psicosocial, como gran pérdida, abuso, relación terapéutica difícil o enfermedad facticia. Y la farmacoterapia, ¿no? Va a depender de los síntomas que tenga el paciente con predominio de diarrea, con predominio de estreñimiento, cuadro mixto o eventualmente indeterminado, como habíamos dicho, ¿no? Se orienta a la mejoría de los síntomas específicos, aunque esto significa el uso simultáneo de varias terapias. Fibra. Manning y Cole demostraron los efectos benéficos de la fibra, ¿no? Entonces, ¿en qué casos utilizarían ustedes la fibra vegetal? En los casos de síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, ¿no? La fibra aumenta el peso de las heces, disminuye el tránsito colónico, se indica sobre todo en estreñimiento, menos aconsejado en diarrea, ¿no? Entonces nos ayuda bastante la fibra. Antiespasmódicos. Para tratar los espasmos abdominales, urgencia defecatoria, molestia abdominal baja, postprandial, asociada a diarrea, y los más usados son los anticolinérgicos. Reducen los espasmos o contracciones intestinales y calman el dolor. Se puede utilizar la iosiamina, el bromuro de pirantelina, la mebeverina, la diciclomina y el bromuro de simetropio. Todos estos están indicados cuando existe dolor. ¿Sí? El aceite de menta ejerce su acción antiespasmódica, evitando el ingreso de calcio a las células musculares lisas. Se pueden utilizar relajantes directos del músculo liso, mejoran el estado general, el dolor y la distensión abdominal. Son el bromuro de simetropio, mebeverina, bromuro de octilonio, bromuro de pinaverio, y este es uno de los que más se utiliza, la trimebutina, es uno de los que más se utiliza. Antidiarreicos, cuando el paciente tenga intestino irritable con predominio de diarrea, los más usados son la loperamida, el difenoxilato y la colestiramina. ¿Listo? Los laxantes, los más usados pertenecen a 4 clases. Los osmóticos son los iones de pobre absorción, el hidróxido de magnesio y aluminio, el citrato de magnesio y el fosfato sódico. Laxantes directos, las antraquinonas, ¿sí? La acena, el ácido ricinoleico, derivados del difenilmetano como el bisacodilo y la cáscara sagrada.
los emolientes, aceite mineral, docusates, y se puede utilizar antidepresivos, porque como hemos comentado, este paciente muchas veces tiene un trastorno psicológico severo, ¿no? Los más usados son la amitriptilina, la desipramina y la imipramina. También se están utilizando últimamente drogas o medicamentos que afectan el sistema serotonina, ¿sí? Como hemos dicho, la serotonina o 5-hidroxitriptamina mejora, modula adecuadamente la modulación descendente del dolor y ayuda muchas veces a muchos pacientes con intestino irritable, ¿no? La fisiología y motilidad gastrointestinal se basa en el funcionamiento del sistema nervioso y que uno de sus mayores neurotransmisores es la serotonina. Es decir, si le damos al paciente medicamentos que liberen serotonina, se controla mejor su patología, ¿no? Se ha usado el alocetrón también, antagonista selectivo de los receptores de la serotonina, y últimamente ha sido retirado por producir colitis isquémica. Aquí está un esquemita del tratamiento en los casos leves, moderados, severos, ¿no? Y como muchas veces es difícil tratar a estos pacientes, hay tratamientos alternativos. Se ha utilizado la medicina herbolaria china, la hipnoterapia, la psicoterapia, el aceite de menta, los probióticos y también la acupuntura, ¿no? Nuevas perspectivas terapéuticas. El reto del tratamiento futuro consiste en actuar sobre los distintos mecanismos patogénicos implicados en el intestino irritable. Entonces, se está utilizando este medicamento, el Tegaserot, que es un medicamento que es un agonista de los receptores de la serotonina. Esto es un poquito de actualizaciones. Y gracias. Ese es el temita, muchachos, de intestino irritable. Es un tema un poquito largo. Pero miren, es bastante interesante. Hemos hablado de los conceptos, hemos hablado de la epidemiología, hemos hablado de todos los factores fisiopatológicos implicados, ¿no? No es tan fácil entender el intestino irritable porque hay varios mecanismos fisiopatológicos implicados. Hemos hablado de la clínica, intestino irritable con predominio de diarrea, con predominio de estreñimiento, mixto y el patrón indeterminado. Hemos indicado qué estudios se le podría solicitar al paciente para descartar organicidad, cómo se puede reevaluar al paciente, cómo se clasifica al paciente con intestino irritable en casos leves, moderados, severos y el tratamiento correspondiente en cada caso, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Doctor, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Doctor, una consultita. Estaba hablando en la clínica acerca de realizar el tacto rectal, en la Sí, inspección, la auscultación, la palpación. sí. La inspección, la auscultación, la palpación, ¿qué es lo que tendríamos que encontrar para Los diferenciar? datos que vas a obtener en la inspección, palpación, auscultación y percusión son inespecíficos. No encuentras demasiados datos en el intestino irritable, ¿sí? Porque es un problema funcional. ¿Estamos de acuerdo? Algunos autores indican de que el paciente en el intestino irritable tiene hipersensibilidad a nivel del marco colónico, y eso está claro, ¿no? Puede tener hipersensibilidad a nivel del marco colónico. ¿Por qué? Porque la afectación es a ese nivel principalmente, ¿sí? Pero no encuentras demasiado. Entonces, principalmente, ¿para qué se debe realizar un examen con todas las maniobras semiológicas? Para hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías. Con otras patologías, por ejemplo, con un cáncer de colon. En el cáncer de colon, por ejemplo, se encuentran muchas veces tumoraciones en el colon descendente, en el sigmoides. Entonces, para encontrar algún dato que te haga pensar más en una patología orgánica y no en un síndrome de intestino irritable, que es una patología funcional, debes realizar siempre un examen clínico minucioso. En eso se basa la respuesta de lo que me has preguntado. ¿Listo? Doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ya hemos visto también los criterios, ¿no? Para el diagnóstico del intestino irritable, ¿sí? Bueno, muchachos, si no tienen ninguna pregunta, les agradezco por su tiempo, muchas gracias, y nos estaríamos viendo con ustedes el día jueves, ¿listo? Que tengan buena noche, muchachos, deben estar cansados porque me han dicho que han tenido exámenes, no sé qué cosas, han asistido a sus prácticas también conmigo, y bueno, seguramente han tenido un día bastante agotador. Buenas noches, muchachos.